Hora de Aventura no necesita fin, ni a Jake. Hora de Aventura fue, y es, una serie gigante para Cartoon Network. Y bueno, para la animación en general. Las aventuras de Finn y Jake lograron imponerse como la serie animada durante toda una década, recolectando por el camino fanáticos, secuelas, juegos, cómics y material del cual no quiero hablar. Pero, ¿qué es lo que la hace tan especial? Eso fue lo que me pregunté hace unos meses y como buen desempleado me puse en una maratón que duró meses. Bastantes. De verdad que mucho. Qué larga es esa serie. Al llegar al final, una de las razones de que Hora de Aventura resalte tanto se apareció ante mí. Hora de Aventura tiene una de las mejores construcciones de mundo. El concepto de construcción de mundo no es reciente en la escritura de series y, como muchos otros conceptos, fue heredado de la escritura de cuentos y novelas de ficción. En la actualidad, la construcción del mundo alcanza al cine, videojuegos e incluso juegos de rol, es decir, a todo material que contenga una historia. Este concepto es un elemento clave para la ambientación de las historias que plantean un mundo que no es el que conocemos, pues a través de profundizar lo que ocurre en ese mundo, logra verosimilitud. O en palabras menos bonitas, hace que se sienta real, así permitiendo que el espectador pueda sumergirse. Si lo piensan, es obvio. Una historia es menos interesante cuando el mundo que se inventa es plano y vacío, ¿no? Acá es cuando nos situamos en U. La Tierra de U es el continente donde la historia, al menos la principal, de Hora de Aventura ocurre. Y no solo es que se explora los elementos que toda buena construcción de mundo necesita, sino que incluso más. Ya sea por los 4 reinos en el que se divide, su cosmología con los cometas en reencarnaciones, su religión con el culto a Glob, el búho cósmico y otras deidades, su magia en todas las distintas formas que la plantean, y sus reinos que cayeron y sus reinos que emergieron. Hay cientos de años de historia en U antes y después de la existencia de Finn y Jake, y la serie te lo deja bien en claro. Creo que con todo lo que dije podemos estar más que de acuerdo en que Hora de Aventura tiene una gran construcción de mundo, ¿no? Yo creo que sí. Pero todavía falta mencionar una característica crucial de su construcción de mundo. Una característica que solo Hora de Aventura puede lograr, al menos en el mundo de las series animadas, y que, para mí, logra que sea una historia que pueda continuar incluso sin Finn y Jake. Hora de Aventura hace que lo pequeño importe. Hora de Aventura tiene un gran cast de personajes. No es que esté diciendo algo novedoso, la serie es tan recordada en parte por eso mismo. Personajes carismáticos con un buen trasfondo. Pero, a diferencia de otras series, la exploración del cast de personajes no se limita a apariciones que vemos a través de los ojos de los protagonistas. No, Hora de Aventura deja que los personajes tanto principales, que no son Finn y Jake, como secundarios, protagonicen capítulos y así profundizan en sus personalidades, motivaciones y el rol que cumplen en U. Bimo es un buen ejemplo, pues al comienzo de la historia es un personaje secundario más, teniendo pequeñas apariciones en las que asiste o se divierte con Finn y Jake, y ya. Pero al avanzar las temporadas, el pequeño robot va protagonizando cada vez más y más capítulos. Lo podemos ver por primera vez en Bimbo y Blanco y Negro. En ese capítulo de la 4ª temporada, Bimbo investiga acerca de la desaparición del calcetín perdido de Finn. El capítulo no es más que eso, pero a partir de ese momento el pequeño robot pasaría a protagonizar otros capítulos, como Bimbo extraviado o Fútbol, e incluso en Distant Lands protagonizaría un capítulo dedicado al mismo. Simon Petrikop es otro personaje que poco a poco fue robando el foco. Al comienzo de la historia, su personaje, el Rey Helado, no es más que el villano de turno que secuestra princesas, pero al correr de los capítulos se convierte en mucho más. El primer capítulo importante que protagoniza en ese tiempo en que todavía era el Rey Helado es Te Recuerdo, que es el capítulo en que el Rey Helado le pide ayuda a Marceline para crear una canción que conquiste princesas y que, bueno, saldría de otra forma.
Simon desde ese momento fue apartando el rol de villano cada vez más, pasando a tener el protagonismo en otros capítulos como Terminó la fiesta, Isla de Señorita o Betty. Y claro, Simon también termina siendo uno de los protagonistas principales de Fiona y Cake. ¡Qué ganas tengo en la segunda temporada! ¡Ah! Ahora, un argumento en contra que se puede llegar a decir acerca de lo que planteo es que los ejemplos que di se tratan de personajes principales o secundarios de mucha importancia. Y claro que van a poner el foco en ese tipo de personajes. Es un argumento válido, claro. Mi respuesta es que analicemos la saga de capítulos del Hombre Cerveza de Raíz. El Hombre Cerveza de Raíz es el protagonista del capítulo El Hombre Cerveza de Raíz. No era muy difícil darse cuenta. Antes del mismo, él era un personaje del montón, sin ninguna sola línea. Es decir, que ni siquiera era un personaje secundario, sino que era un extra. En el capítulo se nos muestra lo que es su vida en el Dulce Reino, la novela que escribe pero que no puede terminar, su trabajo del que está inconforme, la relación que tiene con su esposa y lo poco que se entienden, y claro, el principal conflicto de este capítulo, el secuestro de la dulce princesa a manos de Finn y Jake como prueba de seguridad del reino. Al final del capítulo, el Hombre Cerveza de Raíz resuelve el secuestro y se convierte en el nuevo capitán de los Banana Guardia. Con esto, todos sus problemas parecen solucionarse. Ahora pasemos al capítulo Algo Grande. En este, Maya ataca al Dulce Reino junto con Darren, un ente de guerra invocado por la bruja. Es entonces que el Hombre Cerveza de Raíz, en su rol de capitán de los Banana Guardia, se sacrifica para activar un escudo que detiene a Maya y Darren lo suficiente hasta que la ayuda llegue. Así, pareciera que la historia del Hombre Cerveza de Raíz llegó a su fin. Hasta le dedican un En memoria de al final del capítulo. Algo que se me hizo muy tierno por alguna razón. Pero ese no es el fin. El capítulo Soda de crema de cereza se centra en Soda de crema de cereza, la esposa del capitán de los Banana Guardia, que tras su muerte vive con las secuelas. Es entonces que un rayo golpea la tumba del Hombre Cerveza de Raíz y este revive, convirtiéndose en cerveza sucia. Un zombie que, por alguna razón, tiene super fuerza. Esto es Hora de Aventura, gente, siempre hay que tener en mente eso. Cerveza Sucia intenta recuperar a su antigua vida y a su antigua esposa, pero las cosas ya no son iguales. Cerveza Sucia es un zombie después de todo, no encaja como antes en la sociedad. Y por si faltaba, ahora ella está casada con Starchy, el sepulturero, que también maneja un podcast, Grande Starchy. El capítulo termina con Soda de crema de cereza eligiendo no quedarse ni con Starchy ni con Cerveza Sucia, pero estando dispuesta a intentarlo desde cero con este último. Y se acabó. La minisaga de capítulos del Hombre Cerveza de Raíz es el mejor ejemplo para lo que quiero argumentar, ya que toma un personaje cualquiera, lo caracteriza, lo utiliza para otros eventos de la historia y le da un cierre. Que lo sé, no es un arco de mucha trascendencia en lo gigante que es pero no todo necesita tener la trascendencia de Finn y Jake. A veces el rol que tienen los personajes es mostrarte cómo vive la gente de ese reino o cómo perciben ciertas cosas. Y claro, al mismo tiempo, contarte una historia. Y no solo en esta saga de capítulos profundizan en un personaje menor, si nos fijamos hay muchas otras. Personajes que antes no tenían ninguna línea, que tenían quizás uno o dos, o que son caras completamente nuevas. En muchos de estos capítulos apenas aparecen Finn y Jake, en otros ni siquiera se los menciona. Hay algo muy especial que logran con esto y que casi ninguna otra serie puede hacer. Puntos de vista. ¿Entienden lo increíble que es esto? Hora Aventura, a través de la construcción de su mundo, nos hace ponernos en los zapatos de personajes que no son los principales, y con eso, un personaje que parece simple en el papel adquiere profundidad. Porque sí, la dulce princesa en principio se nos muestra como la doncella que hay que salvar del tipo malvado, que le gusta la ciencia y ya. Pero, de pronto en un capítulo nos ponen los zapatos de Marceline, y Bonnivel para ella es otra cosa. Es un amor del pasado que no terminó nada bien. Luego, en un capítulo distinto, nos ponen los zapatos de los Banana Guardia y ¡pum! Descubrimos que a la dulce princesa su gente le tiene genuino terror. Como si ella se tratara de una líder cruel o una deidad que siempre los está vigilando. Que en parte tienen razón. Y así, aunque siga siendo el mismo personaje, ya no es solo una cosa. Esto pasa con todos los personajes principales.
tienen una subjetividad que se nos presenta, que se desarrolla y que se le da un fin. Aunque no me malinterpreten, esto no quita que sean personajes simples en esencia, es solo que la simplicidad pasa a adquirir capas y otros puntos de vista. Hora de Aventura no necesita fin y shake, pues su es gigante y está lleno de historias que contar, lleno de misterios que quedan por resolver y lleno de puntos de vista que esperan para subirse al escenario. En parte, esto que digo ya lo demostró Fiona y Cake, ya que se permite explorar su mundo, o bueno, su multiverso, dándole el protagonismo por completo a otros personajes, que si somos justos no es que Finn no esté, sino que su presencia es menor. Y estoy seguro que próximamente nuestro héroe favorito va a aparecer menos y menos, y me parece bien, pues el mundo, esté Finn o no, sigue girando. O eso esperemos. Con el tema del globo nunca se sabe, ¿viste cómo es esto? Espero que les haya gustado el video. Esto es todo, ya no hay más. Realmente Hora de Aventura es una de mis series favoritas y no puedo esperar más para la segunda temporada de Fiona y Cake. Porque, siempre que se trata de esta franquicia se viene potente. Si quieren que haga un video de algún otro aspecto de Hora de Aventura, háganmelo saber. Yo feliz de leerlos. Si los leo, seguro sí, leo todo. Soy un adicto. Mentira, sí. Ya se despide Patatas con Melaza, chau.